El Evangelio para el día de hoy, que está tomado de Lucas capítulo 7 del verso 36 hasta el capítulo 8, el verso 3, y dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hasta aquí tenemos el evangelio de hoy, que lo habíamos leído ya en la liturgia. Interesante el evangelio de hoy. Me gustó el evangelio de hoy. Disfruté ese evangelio mientras lo estudiaba junto con las otras lecturas para preparar el sermón de hoy. Y hay un tema bien interesante: amamos a Jesús. Que sea este el tema de meditación para nosotros en esta mañana: amamos a Jesús. La lección del evangelio de hoy contrasta a dos pecadores y su respuesta al mensaje del perdón de Jesús. Hablemos del primer personaje, Simón. Era un fariseo y sin duda un hombre muy respetado y honrado en la comunidad. La segunda, una mujer sin nombre, conocida en la ciudad por ser una gran pecadora. Jesús enseña: mientras mayor es el regalo que alguien recibe, mayor es su gratitud hacia el dador. Y me surge una pregunta aquí para ustedes y para los que nos están escuchando: ¿cómo es el don que has recibido? Interesante pregunta. ¿Cómo es el don que has recibido? Sabemos que los fariseos siempre estaban dispuestos a encontrar en Jesús
bien sea por medio de una trampa, por un engaño, algo de qué acusarlo, desacreditarlo y condenarlo. Cuando la mujer pecadora lavó los pies de Jesús, Simón el fariseo pensó: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Al parecer, la razón de esta invitación era para saber a ciencia cierta si Jesús era realmente profeta o no lo era. Cuando llegó esta mujer pecadora y lo tocó, la mente de Simón rápidamente cambió, mostrando que tenía un problema fundamental con el plan de Dios y en cómo trataba a los pecadores. Y surge una pregunta aquí para todos nosotros. A veces nosotros tenemos problemas o resentimientos con el plan de Dios y cómo éste incluye a los pecadores. Pregúntate eso. Nosotros tenemos problemas o resentimientos con el plan de Dios y cómo éste incluye a los pecadores. Popularmente se cree que la iglesia debe estar llena solo de personas más o menos como nosotros. Y créanme que sí, día tras día uno lo ve y lo puede vivir. Alguien que sea lo suficientemente responsable, lo suficientemente madura, lo suficientemente limpia, lo suficientemente respetable o incluso lo suficientemente espiritual como nosotros. Por supuesto, cuando usamos nuestra propia vara de medir, nuestra propia medida, tenemos que hacerlo así. Por lo general, la conclusión es que en promedio somos buenos, somos buena gente. Podemos admitir que no hacemos un trabajo perfecto de adoración u obediencia a Dios, pero aún estamos por encima de la medida, o al menos eso creemos. Pero si nos medimos con la vara de medir de Dios, que es su ley, si nos medimos con la santa ley de Dios, entonces nos encontraremos rápidamente que nuestros pecados nos dejan tan culpables delante de Dios como cualquier otra persona, por mala y ruin que sea. Como dijo Jesús, con la medida con que medís os volverán a medir, en Lucas 6:38. En su lugar, debemos humillarnos ante Dios, quien da la bienvenida a los pecadores, a estos pecadores que fueron llamados al arrepentimiento, pecadores de todo tipo y tamaño, entre nosotros, tal como lo hizo Jesús. Hablemos aquí entonces en primer lugar, si amamos a Jesús y si somos capaces de decir bienvenidos pecadores. Cuando las personas entran en nuestras congregaciones o en nuestras reuniones, pueden surgir varias cosas. Piensan o se sienten que están entrando a la casa del fariseo. ¿Cómo se sienten estas personas cuando entran a nuestra iglesia? Estamos llamados a decirles que vienen a colocarse entre compañeros pecadores que le ofrecen la misma cálida bienvenida y la misma misericordia que Cristo mostró a todos los que estaban rotos y dolidos por sus pecados. Interesante, ¿cómo podemos demostrar una bienvenida así? Yo he visto, y aún yo mismo he hecho algunas cosas tan simples para que la persona no se sienta bien o para que se sienta muy bien. Simples como una sonrisa de bienvenida, un saludo cordial u ofrecer cualquier tipo de ayuda. Gracias por venir. Constantemente insisto a nuestra iglesia, sean cordiales, saluden a los que vienen,
Gracias por venir. Esperamos que se encuentre a gusto entre nosotros. ¿Cómo se siente? Podría explicarle algo acerca de nuestra liturgia. Puedo enseñarle cómo manejar nuestro himnario. ¿Hay algo por lo que podamos orar por usted? Te esperamos otra vez. La paz de Dios sea contigo. Llevamos la paz de Dios en nuestros corazones y somos llamados a pronunciarla con los labios. Cuando Jesús perdonó a los pecadores y perdonó los pecados de esta mujer, Él le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Su fe se aferró a su perdón y Él la envió con su paz. Esa paz de los pecados perdonados y reconciliada con Dios. Todos y cada uno de nosotros podemos ser lo suficientemente valientes para hablar de paz de Dios a un extraño, porque la paz de Dios está con y en nosotros. Un corazón roto y con problemas solo puede ser restaurado por medio de la paz de Dios. Y a veces nosotros somos conflictivos con nosotros mismos. Todos somos iguales. La falta de una adecuada bienvenida nos muestra cierta desconfianza de parte de Simón. Y voy a tomar algunas cosas aquí de este hombre. También podría deberse a un descuido y falta de hospitalidad. Era normal que un criado le lave los pies polvorientos a un viajero. Un beso de saludo era una señal estándar de acogida similar a nuestro apretón de manos. Ofrecer aceite para ungir la cabeza o las manos era una cortesía especial extendida a un invitado de honor como un profeta, rabino o maestro. Dado que Simón había dejado de lado estas cortesías, podrían interpretarse algo más que un mero olvido. Era realmente un insulto para su invitado y las personas que estaban allí. La mujer pecadora había descubierto que Jesús iba a comer allí y tenía que verlo y expresar su gratitud. Ella debió de oír la predicación del perdón de Jesús, y así como Simón y el resto, y sabía que él era un hombre misericordioso a quien ella podía acercarse. Había comprado una cara botella de alabastro, una botella de mirra para verter sobre él, una expresión de gratitud, sabiendo que Jesús le había dado el regalo más costoso, que era el perdón de sus pecados. Pero para sorpresa, el anfitrión de esta fiesta había descuidado dar a Jesús el habitual lavado de pies. Así que esta invitada, y por demás no deseada, ni siquiera era un miembro de la familia, tomó lo que tenía y sorprendió a Simón y a los otros asistentes mediante el suministro de su propia hospitalidad para compensarlo. Sin cuenco o vasija de barro o agua para limpiar sus pies, le mojó con sus lágrimas. Sin toalla para secarlos, utilizó su propio cabello para secarlos. Con la costosa mirra ungió y besó sus pies. Toda su atención se centró en Jesús y no en quién era ella. Aquí, una persona que verdaderamente estaba agradecida por lo que había recibido, Jesús usó esta oportunidad para enseñar a Simón el significado del perdón y la gratitud. Una parábola simple. Una parábola de un prestamista que se supone claramente que es Dios. Y dos deudores que debían cantidades diferentes, pero tenían en común
que ninguno de los dos podía pagar ni un solo centavo. Un denario era el salario de un día y 500 denarios era bastante más que la paga de un año, mientras que 50 denarios era la paga, casi la paga de 2 meses. Sumas que no podían pagar. Entonces el prestamista perdona ambas deudas. La deuda fue cancelada. Cuando Simón respondió a la pregunta de Jesús, ¿qué deudor le amará más? Al decir que el que tiene la deuda más grande, sus propias palabras mostraban la realidad de él y la mujer pecadora. De repente, la situación se invirtió y él ya no estaba juzgando a Jesús y a la mujer. Él era el que estaba siendo juzgado de acuerdo a su medida. De repente, no podía escapar de su falta de amor, gratitud y hospitalidad, cuando incluso este huésped no invitado mostró mayor cortesía hacia Jesús. En lugar de ser sorprendido u ofendido por las acciones de esta mujer, Jesús les dijo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Ella era la deudora de la parábola que tenía el mayor endeudamiento y por ello amó más a Dios, lo amó con mayor intensidad. Es probable que no podamos imaginar lo que tuvo que pasar solo para mostrar a Jesús su agradecimiento. Pero hay muchas personas que temen entrar a una iglesia porque están avergonzadas de sus pecados y lo que la gente podría pensar de ellos. Es un recordatorio para todos nosotros encontrarnos de nuevo con esa persona, porque es posible que haya desistido, es posible que esté desanimada. Tome un segundo. Vea a esa persona a través de los ojos de Jesús y vea a un pecador por quien Cristo murió al igual que lo hizo por ti. Y recuerda siempre una cosa: mientras el hombre exista, mientras el hombre viva, siempre es portador y fue creado a la imagen de Dios. Es portador de la imagen de Dios. El problema es que si pensamos que nuestros pecados son pequeños o inferiores a los de los otros, entonces no será extraño si miramos a los demás solo como pecadores impíos que no merecen ni siquiera que les hablemos. Pero cuidado, podemos terminar como Simón, siendo juzgados por nosotros mismos. Es así donde yo les debo hablar ahora a ustedes que debemos poner los ojos en Cristo. Con los ojos puestos en Cristo. Hay una pregunta. Alguien alguna vez me estaba hablando de esto. ¿Por qué tenemos que escuchar una y otra vez el mismo mensaje de salvación, de la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados? ¿Por qué hay que repetir tantas veces eso? ¿Por qué necesitamos recordatorios constantes de que debemos crecer en la profundidad de nuestro conocimiento acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros? La respuesta es simple: porque lo necesitamos. Así que estamos siempre aumentando nuestro conocimiento de la profundidad del amor de Dios. De ese amor que nos ha mostrado en perdonar la deuda de nuestro pecado, y porque es la manera en que nuestra gratitud también crecerá. Quita a Cristo del medio y te queda un humanismo religioso sin amor, ni por ti ni para el prójimo. No comparamos el tamaño de nuestra deuda personal con el de otra persona.
Es fácil caer en la complacencia y pensar que nuestras vidas están bien ordenadas, que son agradables a Dios y que nosotros somos los justos. Y miramos hacia abajo a los pecadores que nos rodean, personas que no quieren quizás escucharnos, pero aún hay esperanza para el que vive. Pues más vale perro vivo que león muerto. Es fácil sentir que eres bueno y un digno merecedor del perdón de Dios. Sentimos como si nuestras deudas a Dios fuesen pequeñas y sin importancia. No son nada en comparación a cómo viven quienes nos rodean. A veces nosotros los cristianos, con los años, nos vamos autojustificando y vamos tomando cierta confianza y creemos que ya tenemos todo asegurado, que ya somos casi perfectos. Pero cuanto más se estudia y se crece en la palabra de Dios, escuchando la predicación regularmente, mediante el estudio de la Biblia, junto con otros cristianos, en nuestra familia, en nuestro estudio personal de las Escrituras, más aprendemos de lo desesperadamente que necesitamos del amor de Dios y de lo que es nuestra vida sin el perdón de Dios. Cuanto más nos enteramos de la elevada deuda personal delante de Dios y de lo incapaces de pagarla por nuestra cuenta, es cuanto más ponemos a Jesús ante nuestros ojos. Esto quiere decir que tenemos que escuchar constantemente, leer y estudiar la palabra de Dios centrados en Cristo Jesús, para que podamos empezar a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios en Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3:18. Ver lo que significó para Jesús renunciar a todo para pagar nuestras deudas. Cuanto más nos llenamos de ese conocimiento y comprendemos cuán grande regalo hemos recibido a través del perdón de Jesús, cada vez más va a crecer nuestro amor, gratitud y aprecio por ese regalo. Seremos transformados de la justicia propia de Simón hacia el amor abrumado y acción de gracias de la mujer pecadora. Y para concluir, la respuesta de la mujer pecadora es un paralelo de lo que sucede en nuestros oficios divinos. Arrepentimiento y lágrimas por los muchos pecados, y caemos a los pies de Jesús por su misericordia. Dios viene a ejercer su oficio trayendo el perdón de nuestros pecados en la confesión. A la mujer adoró a Jesús con sus lágrimas y servicio, lavando y ungiendo sus pies. Así también nosotros adoramos a Jesús con actos de amor y alabanza mientras cantamos himnos de acción de gracias por todo lo que Él es y ha hecho. Toda nuestra adoración y el enfoque deben estar centrados en Él. Al igual que la mujer, no pensó en la vergüenza que enfrentó o las risas de desprecio que las personas habrían tenido hacia ella. Nuestra atención se centra en Jesús, en la misericordia que Dios ha mostrado y otorgado. Ella recibió las palabras de absolución: tus pecados te son perdonados. Que esas palabras, de verdad, que esas palabras hagan nido en nuestros oídos. Tus pecados, que son muchos, son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Considérate en ser el primero de los pecadores y vas a ver a los demás como superiores a ti mismo. Así lo aconseja el apóstol Pablo.
Considérate siempre como el primero de los pecadores y regocíjate en el amor incomparable de Dios para contigo en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de ese Cristo, es el que murió por todos tus pecados para contarte como uno de los suyos en su familia. Y regocíjate en esto. Y siempre que mires al prójimo, ve y transmítele esa paz que Cristo te dio al perdonar todos tus pecados. Ve al prójimo y muéstrale que en Cristo sus pecados, su corazón roto, su vida destrozada, puede encontrar la paz y la tranquilidad de saberse perdonado. Y que esto sea vida en nosotros por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con nuestra liturgia.